Soy madre y soy portadora, ¿vale? Os voy a contar un poquito más o menos cómo van o sea, son tres cosas en una, o una en tres, o tres diferentes. No se pueden separar, pero tampoco pueden ir juntas. Como enfermera, como enfermera, como bien ha dicho Fernando, cuando nosotros estudiamos la carrera, nos hablan de millones de todas las enfermedades que existen. No tenemos una especialización como los médicos, entonces lo nuestro es muy general. Nos hablan de hemofilia, de hemodiálisis, como he comentado, de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, de todo, pero todo muy con pincelito. Entonces, mientras estuve trabajando en el centro de diálisis, nada de hemofilia, cero patatero, y cuando fui a un centro de atención primaria, pues cero patatero también. Normalmente los pacientes con hemofilia no acuden al centro de salud, porque la mayoría de los pacientes se ponen la medicación en casa o se la ponen en el hospital. Cuando necesita una atención médica por una urgencia, suelen acudir a un hospital de referencia donde hay un hematólogo que les atienda. Entonces, claro, esa parte se queda un poco como aislada. ¿Qué pasa cuando tú trabajas como enfermera y te llega un paciente con un tratamiento que tú no conoces? Como pasa con la mayoría de los tratamientos de hemofilia. Pues primero la cara de póker de la enfermera. ¿Cómo esto, cómo va, esto, cómo no va, cómo se prepara, cómo no se prepara, cómo va a ser una medicación intravenosa? En el centro de salud se pone inyectables, intramusculares, vacunitas, subcutáneas, poco más, es que no se pone más nada. Entonces, al principio es un poco de choque, ¿no? Ahora nos vamos a ver aquí. Soy madre, ¿vale? Voy a explicar cada parte por separado y ahora voy enlazando. Yo fui madre con 30 años. Cuando me quedé embarazada, bueno, yo previamente había tenido un aborto y en los estudios que me hacían pues salía algo alterado en la analítica de mi sangre, pero no se sabía lo que era. Salía los hematólogos saben lo que es, un anticoagulante lúpico positivo. Cuando sale una muestra alterada se repite para confirmar el diagnóstico y me salía cada vez un valor diferente, con lo cual no sabían decirme si tenía o no tenía. Solución, como yo quería tener un hijo, la solución, si era realmente positiva, tenía que tomar una aspirina diaria durante el embarazo, pero si era negativa, pues si tomaba una aspirina durante el embarazo, no pasaba nada. Entonces yo me quedé embarazada y una aspirina diaria durante el embarazo. Una semana antes de la fecha probable de parto tenía que dejar tratamiento para que no me afectara luego a la hora del parto por sangrado o historia. ¿Qué pasa? Que me voy a paritorio, todo perfecto, hasta que cuando Pablo no sale, bueno, Pablo, él es mío. Cuando Pablo no sale, pues el médico decide utilizar la ventosa. El niño traía 3 vueltas de cordón y necesita la ventosa para que el niño salga. Sale con una ventosa muy pequeñita, además como ya estaba muy encajado, salió rápido y bien y nada, todo perfecto. Hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, que cuando se llevan al niño al nido para bañarlo, pues Pablo tenía un hematoma que le llegaba por debajo de las escápulas en la espalda. Entonces, automáticamente UCI, bueno, un shock hipovolémico, convulsiones, fue un poco traumático. Pero Pablo era una complicación de la ventosa. Hasta que Pablo no tuvo 11 meses y medio, no se diagnosticó la hemofilia. Y la hemofilia se diagnosticó porque ahora me voy a la parte enfermera, madre, solo. En mi familia no había ningún antecedente de nada. Con la ventosa era una complicación que podía pasar. Pues esto se quedó ahí como algo aislado y punto. Pero Pablo con 6 meses tenía hematomas debajo de los brazos de yo cogerlo en brazos. Y me dijo una pediatra muy lista, que no se me olvidará en la vida sus palabras. Es que un niño tan blanquito y las madres primerizas, que a veces lo miramos mucho, pues los niños tienen lo que no, vemos lo que no tienen, ¿vale? Entonces, como yo insistí en que no le dieran al alta del seguimiento de UCI hasta que no le hicieran una analítica y me confirmaran que no tenía nada, pues con 11 meses y medio le saqué sangre a Pablo, le rompieron la vena, me llamaron para confirmar, porque me dijeron, la analítica ha salido mal. Y mal no, es que querían confirmar lo que estaban viendo ya. Cuando le sacó sangre por segunda vez a Pablo, efectivamente, hemofilia tipo A grave, 0,1 de factor 8. Y automáticamente mi hijo pues se le rompió la vena, hizo un hematoma de la muñeca al hombro, que el brazo derecho era más grande que la pierna derecha. Además era muy gordito y se le veía mucho. Entonces lo ingresamos, le pusimos un reservorio. Empezó al principio con tratamiento a demanda y luego pues empezó con la profilaxis. ¿Por qué? Pues porque un niño con hemofilia pues tiene que tener su cobertura para posibles traumas o golpes o caídas o lo que sea. Entonces,
nos hacemos los estudios, me hacen el estudio de portadora. Efectivamente yo soy portadora de la hemofilia. Y una de mis hermanas tenía ya un niño con 3 años, quería ser madre otra vez y entonces solicitó que le hicieran también el estudio a ella. Le hacen el estudio a ella, porque normalmente se le hace primero a la madre. Si la madre sale portadora, se le hace el estudio a la abuela. Pero como mi hermana quería tener niños, pues se lo hizo también a mis hermanas. Mis hermanas salieron sanas, mi madre sana, mi padre había fallecido en el 87, no hubo manera de comprobar, pero mi padre por antecedente, mi padre en el año 86 tuvo una operación de pulmón bastante gorda y su coagulación era normal, por lo cual no hay conocimiento de que mi padre fuera hemofílico, ¿vale? Entonces, pues, ahora empieza la siguiente lucha. Madre, ahora ya yo soy madre, enfermera y portadora. ¿Qué va antes, qué va después? Pues, madre evidentemente es lo primero porque eres madre, pero es que además eres enfermera y tu hijo tiene una enfermedad de la que necesitas de tus conocimientos enfermeros, que a todo esto, una cosa que me dijo un compañero del hospital, cuando Pablo se diagnostica la enfermedad y lo tenemos ingresado porque le acababan de poner reservorio, me dice: dentro de 2 días sabes tú más de hemofilia que yo y que el hematólogo. Y es verdad, porque cuando te diagnostican un hijo con una enfermedad, ya todo se vuelca en eso. Además, una enfermedad que yo tenía conocimiento de lo que era, pero no sabía lo que era. Yo tenía pues, pinceladas, necesitaba tratamiento y poco más. Cuando tú te metes en este mundo es cuando aprendes. Soy enfermera y mis conocimientos de enfermería me ayudaron al principio, sobre todo porque un reservorio no es lo mismo que pinchar una vena. Yo, por causa del destino, solo había trabajado en el hospital 2 meses y medio, y un mes de esos 2 meses y medio estuve en la planta de oncología, con lo cual el reservorio pinché por todos los días 3 o 4, entonces esa experiencia me sirvió. Y como portadora, pues la parte que empecé, porque otra cosa, el hematólogo, una de las primeras cosas que nos dijo nos puso el nombre de la Asociación Andaluza de Hemofilia, nos pasó el contacto, nos dijo que nos pusiéramos en contacto con ellos. Yo vine, hablé con Rocío, me parece que era la trabajadora social que estaba en aquel entonces, y todo fue muy fácil, entre comillas. Justo 2 semanas después de que a Paula se diagnosticara de hemofilia, el día 31 de octubre del 2002, y el 14 de octubre del 2002 se celebra aquí en Sevilla la asamblea de la andaluza y nos invitan a la asamblea. Yo cuando llego a esa asamblea, lo primero que me encuentro es un montón de madres y padres. Algunas madres contaban, porque cada una cuenta su experiencia, ¿no? Y tú de este tipo de reuniones y de este tipo de encuentros te llevas por lo bueno y lo malo. Recuerdo una madre que me dijo que el niño, ¿cuánto tiempo? Digo, 1 año, Pablo cumple el año 11 y la jornada fue 14 y 15 de noviembre. Digo, pues 1 año acaba de cumplir, ahora tienes que forrar la casa entera. Las puertas, yo no tengo todo forrado de foame. Yo escucho. Y cuando llego a la habitación le digo al padre de mi hijo: como trabajamos los dos y el niño a veces está con tu madre y a veces la mía, pues vamos a tener que forrar la casa nuestra, la de tu madre y la de la mía. Yo esa parte no la veía útil para nada. Otra cosa que se me ocurrió, le compré al niño un traje de astronauta, lo inflo de aire y el niño, los golpes que se dé, no le pasa nada. No, el niño tiene que aprender que si se va a dar un golpe, lo que viene detrás. Un niño que no tiene hemofilia se da un golpe, un poquito de trombocin, un poquito de cristalmina y se acabó. Un niño con hemofilia, pues hay que hacerle un seguimiento diferente, necesita el factor o no, necesita hielo o no. Entonces esa es la separación entre madre portadora y madre sola. Madre enfermera, pues cuando yo iba al hospital con el niño por un trauma extraordinario, porque yo tenía la medicación en casa, se la ponía en casa. Recuerdo una vez que fui, que hizo un hematoma en el muslo, y la enfermera de urgencia, cuando yo le dice al médico: venga, te van a traer de farmacia el refacto, no sé qué, no sé cuánto. Cuando la enfermera ve la caja y el médico le ve la cara a la enfermera, me dice: Mari Carmen, ¿lo pinchas tú? No digo, sí, lo pincho yo. Entonces, a veces es muy difícil, sobre todo por la parte de madre, muy difícil cuando llegas a un servicio sanitario. Y entiendo que a veces es una intervención peliaguda, una decisión peliaguda, el hematólogo decide o no decide. Nosotros en Huelva, por ejemplo, no tenemos hematólogo de puerta. Recuerdo una vez que fui con Pablo, que era un hematoma en el psoas, yo le insistí al médico para que le hiciera una ecografía, le puso un paracetamol intravenoso, me dijo: eso es una rotura fibrilar, mañana, esta noche que se quede tranquilito en la cama y mañana al colegio. Al día siguiente a las 8 de la mañana llamé por teléfono a Ramiro, que gracias a Dios tenemos la facilidad de acceder al médico directamente. Me dice Ramiro: tráete al niño. Y Pablo tenía un hematoma de 1,5 por 2, total. Estuvo 2 semanas en reposo absoluto en casa y luego 2 semanas en silla de ruedas.
Si yo, como madre, que no entiendo de qué va la historia, mando a mi hijo al colegio, pues mi hijo en vez de ser un hematoma leve, entre comillas, hubiera sido algo más gordo. Entonces tenemos que luchar, tenemos que pelear para que esto se conozca y para que todo el mundo sepa de qué va la hemofilia, el tratamiento y cómo son los niños con hemofilia. Y ahora le paso la palabra a Pablo, que os va a hablar un poquito de su experiencia.